Buenas noches, ¿cómo están? Linda, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. La familia García, los saludo con mucho cariño también. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A todos mis amados hermanos. Gracias, Linda. Gracias, muchas gracias, Marcelita. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. El pastor que está aquí muy al pendiente también les manda muchos saludos y un fuerte abrazo. Que Dios les siga bendiciendo y vamos a dar inicio a esta nueva clase que vamos a continuar con esta clase de todos los bienes que habla acerca de la sanidad divina, ¿verdad? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Lili, ¿eres tú, Lili? Geno, Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un abrazo para todos ustedes, de parte del pastor también. Sí, que Dios les bendiga grandemente, es un gusto saludarles, mandarles un abrazo a la distancia, con mucho cariño. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con esta clase que Dios tiene para nosotros, que siempre su palabra nos bendice, nos fortalece, nos anima, nos exhorta, nos consuela para seguir adelante, ¿verdad? En este camino que es el camino hacia la ciudad celestial, pero recordando que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra y que el Señor Jesús es nuestro deleite, su palabra es nuestro deleite y nos gozamos por ser llamados todos nosotros hijos de Dios, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, el que nos hayas llamado a ser tus hijos. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, y estamos agradecidos también por revelarnos tu amor a través de las Escrituras, por tu Espíritu Santo, Señor. Nos sentimos hijos muy amados, muy bendecidos, guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad, revelándonos los misterios de tu reino, Señor, para que vivamos en este mundo, Señor, conforme a tu palabra, Señor, porque nos estás edificando, Señor, nos estás perfeccionando por medio de la revelación de tu palabra en las Escrituras, Señor, inspiradas por tu Espíritu Santo para nuestro bien, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estás, Lolita? Muy buenas noches. Bienvenidos a ustedes también. Bendiciones para todos. Muy bien. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Vamos, por favor, a nuestras Biblias. Vamos a nuestras Biblias y vamos a recordar, ¿sí?, lo que significa la palabra redención. La palabra redención significa salvación. El Señor Jesucristo es nuestro redentor. También significa liberación. Él es nuestro libertador. Él nos rescató a todos nosotros mediante el pago de un rescate. Él pagó el precio para rescatarnos a nosotros del mundo, de las tinieblas, del pecado, de la muerte. Pagó con su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario para que todos nosotros fuésemos llamados primeramente hijos de Dios, perdonados, liberados. Nos sacó de la esclavitud de las tinieblas para que seamos sus hijos. Alabado sea el Señor, ¿sí? Alabado sea el Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos por favor para allá, Gálatas 3:3, vamos a hacer un breve repaso de la clase de hace 8 días que Dios nos dio. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así, Dios nos dice, Cristo nos redimió, recuérdate lo que significa redimir, Cristo nos rescató, nos liberó, ¿sí?, de la maldición de la ley. No que la ley sea maldición, sino de que como no podemos obedecer la ley, entonces todo aquel que no obedece la ley de Dios pues está en maldición. Entonces aquí dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición al cargar todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Cristo nos redimió, nos rescató de las consecuencias de la desobediencia a la ley. ¿Sí? Alabado sea Dios, porque el Señor Jesús, al obedecer, nos traslada completamente toda la ley y los profetas. Esa bendición que Él tenía por su obediencia nos fue dada a nosotros por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe. Y es un pacto nuevo que Dios hizo con nosotros, un pacto, el pacto de la gracia y la misericordia, pero no es para que podamos violar la ley y ser desobedientes a la palabra de Dios, no. Pero no es lo mismo obedecerla por gracia que obedecerla por mandamiento. Aunque empezamos por mandamiento, en lo que vamos creciendo y obedeciendo la palabra por su gracia, ¿verdad? Es diferente. Bien, ya leímos también toda la ley que está en Éxodo 20 del 1 al 17. Y también nos detuvimos un poco en el versículo Éxodo, vamos rápidamente, Éxodo 20, ¿sí? Vamos a Éxodo 20, si tú quieres conocer y recordar los mandamientos de Dios. Algunos, porque hay otros más, ¿verdad? Éxodo 20, que Él mismo nos los va revelando. Éxodo 20, vamos a leer nada más del 20 al 5, solo para recordar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Buenas noches, Georgette, bienvenida. No tendrás dioses ajenos delante de una semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No tendremos ninguna imagen o algo semejante de lo que tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, dice Dios, no te inclinarás a ellas, a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que no obedecen su palabra. Esos son los que aborrecen a Dios. ¿Sí? Bien, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Que en tu obediencia, en mi obediencia, bendecimos a nuestras generaciones. Con tu obediencia bendices a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y así hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Pero cuando eres obediente a la palabra de Dios, tu obediencia bendice 1000 generaciones. 1000 generaciones, ¿quién las puede contar? Yo no las puedo contar. Son tantas generaciones que Dios bendice por tu obediencia. Entonces, todo lo que tú decides, todas las decisiones que tomas en relación con la palabra de Dios, tu obediencia te va a bendecir a ti y va a bendecir a tus generaciones. Y sabes una cosa, Dios tiene buena memoria. Dios se acuerda bien de sus promesas. Todas las promesas que te ha hecho, Él las va a cumplir, ¿sí? Él las va a cumplir. Entonces vemos una escritura también, Jeremías 32, 17. Vamos a Jeremías 32, 17. Y vamos directamente a nuestra Biblia. Jeremías 32, 17 dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Versículo 18, que haces misericordia. Misericordia, ¿qué significa la palabra misericordia? Que nosotros siendo malos, porque todavía no somos tan buenos, Dios nos concede su gracia para alcanzar esa misericordia
por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La misericordia es que siendo nosotros culpables, Cristo murió por nosotros. Eso significa la misericordia, que haces misericordia a millares de los que obedecen a Dios, ¿verdad? Y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos de Dios, están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Aquí el Señor nos está diciendo que Él hace misericordia a millares, pero también castiga la maldad de los padres en sus hijos. Qué importante es ser obedientes a la palabra de Dios, porque Dios castiga, eso lo dice la palabra de Dios, Dios castiga la maldad de los padres en sus hijos. ¿Sí? Pero es tan grande su misericordia que también al hijo obediente, que eres tú y yo, que lo estamos intentando una y otra vez, y llegamos a equivocarnos, pero ahí estamos perseverando, aprendiendo y perseverando en la palabra de Dios, porque en nuestra obediencia hay millares de generaciones bendecidas. Qué promesa tan hermosa tenemos de nuestro Señor. También vimos en Proverbios 26, vamos por favor a Proverbios 26, 2. Proverbios 26, versículo 2, dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay personas, familias que viven bajo una maldición. ¿Por qué? Porque hay algo que sucedió en sus familias y están bajo una maldición, aunque todos nosotros que estábamos desobedeciendo a la palabra de Dios, estábamos en maldición, hasta que el Señor Jesucristo llegó a tu vida, te llamó y te dijo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y entonces, cuando Él entra en tu vida y tú lo recibes como tu Señor y Salvador, y estás esmerándote en obedecer la palabra de Dios, ¿sabes una cosa? La maldición, solamente por la obra perfecta y redentora de Cristo Jesús, cuando tú lo recibiste, la maldición se rompió. Porque también la Escritura dice que toda el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. Lulucita hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo el acta que nos era contraria, ahí está la maldición, quedó clavada en la cruz del Calvario. En la cruz de Cristo, ahí está clavada todo el acta que nos era contraria. Gracias a Dios, porque a través de la obra redentora de Cristo Jesús estamos en la bendición. Tenemos una nueva naturaleza, pero ¿sabes una cosa que tienes que saber? Y yo también, y le doy gracias a Dios por lo que nos está revelando, que el diablo, padre de toda mentira, legalista, el acusador de los hermanos, el que nos tienta, el que él quiere tenerte cautivo, cautiva, engañada, cautivos, engañados en sus mentiras y en sus trampas. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sí? Conocerás la verdad. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos, por favor, velo en la Biblia. Ve lo que Dios dice aquí. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. También nos dice a nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Si tú permaneces en mi palabra,
Si tú vives mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces las mentiras nos atrapan, las mentiras de Satanás nos atrapan. El pecado oculto es como una atadura de Satanás, pero la verdad siempre nos va a hacer libres. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad. Y cuando el Señor te está revelando y me está revelando de que con la obra redentora de Cristo somos libres de toda maldición, entonces si tú sabes esta verdad, difícilmente el diablo te va a poder engañar. Mientras más conoces la palabra de Dios, ¿cómo estás, hermanito? Un abrazo, sí, también para ti. Qué bueno que están aquí, me da mucho gusto. Mientras más conoces la palabra de Dios, más libre eres. Mientras menos conoces la palabra de Dios, el diablo te puede engañar. Pero mientras más conoces la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios alumbra todas esas áreas oscuras que están en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es verdad, es luz en medio de las tinieblas. La verdad de la palabra de Dios nos hace libres, ¿sí? El diablo no quiere que tú sepas esto. Por eso dice la Escritura, y el Señor en varias citas bíblicas nos anima a que sigamos siendo discípulos del Señor Jesucristo. Discípulos del Señor Jesucristo, aprendiendo. Mientras más conocemos al Señor, más le damos las gracias por todo lo que hizo. Más les damos las gracias por esa perfecta obra redentora que hizo en la cruz. Y sabes una cosa, más libre eres. Más libre eres. Entonces, como dice la Escritura, Dios hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y bien, entonces, ¿quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que aborrecen a Dios son los que no obedecen sus mandamientos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Podemos conocer la palabra de Dios, pero no vivirla. Eso nos engañamos a nosotros mismos. Pero lo que conozcamos de la palabra de Dios, vivámosla. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenidos, ¿cómo están? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Alabado sea el Señor, ¿sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice así. Hola, Katy, ¿qué tal? Buenas noches. En la segunda, lo vamos a leer completo, pero en realidad lo que nos interesa es la segunda parte de este versículo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando del Señor Jesús, fuiste inmolado, es decir, pagaste el precio. Y con tu sangre, con esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz, nos has redimido, nos has rescatado de todo linaje, es decir, de todos los pecados familiares, y además de todas esas, de todos los pecados familiares que a veces están incrustados ahí en la familia, pero que por no saber qué hacer, a veces
los dejamos pasar o que pensamos que son parte de, pero no, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, también aquí dice, de todo linaje, es decir, los pecados familiares, los pecados de la familia. Linaje significa familia. Cristo nos redimió de todo linaje. Cristo nos redimió de la lengua, dice, porque mira, dice, de todo linaje y lengua. ¿Sí? La lengua suelta palabras que a veces van en nuestra contra, palabras que a veces alguien dice y nosotros las recibimos y no son buenas. O nosotros mismos podemos decir cosas en contra nuestra, en contra de nuestra familia, y como las decimos, quedamos presos en los dichos de nuestras propias palabras. Vamos a ver ahorita las citas bíblicas, y dice, y pueblo y nación, ¿sí? Vamos a ver, hablando de linaje, esos pecados familiares, vamos al Salmo capítulo 79, vamos al Salmo 79. Hay muchas escrituras que hablan de esto, solo vamos a ver algunas. Salmo 79, versículo 8. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes todas las respuestas en tu palabra. Salmo 79, versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Sí? Cristo Jesús nos perdonó de nuestros pecados cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero también es necesario que nosotros declaremos esta escritura diciendo, Padre, perdona los pecados de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Porque tu palabra lo dice. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Pues, Señor, perdónalos, Señor. Como me has perdonado a mí, perdónalos a ellos. Si tus padres fueron y son creyentes de Cristo Jesús, gloria a Dios, porque ellos ya fueron perdonados. Pero no tenemos la certeza de si nuestros padres, que no sabemos si recibieron al Señor Jesús, o no sabemos, no estuvimos ahí, no lo vimos tal vez. A lo mejor sí sabemos que somos salvos. Los abuelos, los bisabuelos, no sabemos qué pasó con sus vidas. Pero es necesario, Dios lo dice, mira, no hay ningún problema de pedir perdón por estas generaciones de padres, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Porque luego esos pecados se vienen como una bola de nieve y luego no entendemos por qué, por ejemplo, una ilustración. Los hijos son alcohólicos porque los padres son alcohólicos, porque los abuelos son alcohólicos, porque los bisabuelos son alcohólicos. Y entonces esa maldad que se va heredando en la carne se viene como una bola de nieve. Como una bola de nieve. Entonces es necesario, como esa ilustración hay muchas, es necesario pedir perdón al Señor, pedir perdón a Dios y recordar que cuando pedimos perdón Dios nos escucha, ¿sí? Nosotros ya fuimos perdonados, Dios nos escucha. Y Dios, pero también nosotros tenemos que declarar esta palabra de Dios. Y el adversario también tiene que escuchar, ¿sí? Porque hay ciertos pecados familiares que se repiten de generación en generación. Por ejemplo, padres golpeadores, hijos golpeadores, nietos golpeadores, y así se van repitiendo. Entonces, el diablo tiene que saber que por aquí no pasa. Y nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros tenemos que saber que Cristo nos redimió de todo eso,
como lo acabamos de leer, Cristo nos redimió de todo linaje, de cualquier situación de nuestra familia, de toda lengua que nosotros hemos también colaborado algunas veces hablando cosas contra nosotros, cosas contra nuestros seres queridos, cosas contra otras cosas, contra otras personas. A veces lo hemos declarado. Y no solo quedamos presos nosotros, sino también enlazamos a otras personas. Y Cristo, aquí dice la palabra de Dios, nos redimió también de toda lengua. Pero tenemos que saberlo y también vayamos por favor a Proverbios capítulo 6, vamos a verlo en las Escrituras. Proverbios capítulo 6, dice así, versículo 2, Proverbios 6, 2. Te has enlazado significa que es un lazo, con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. A veces declaramos cosas como por ejemplo, esta enfermedad, mi diabetes, algunos dicen, mi hipertensión, no sé, la sufrieron mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos, pues también me toca. ¿Qué crees? Cristo nos redimió, ¿sí? Entonces, dice aquí, te has enlazado con las palabras de tu boca. Si crees que nunca vas a ser sano, te has enlazado con las palabras de tu boca. Si crees que una persona, como dijo mi esposo, habló conmigo y me dijo, tenemos que hablar las cosas que no son como si fueran. Dios puede cambiar los corazones más duros, porque para Dios nada es imposible. A veces enlazamos a las personas que amamos, y aún a las que no amamos tanto, aunque tenemos que amar a todos, con los dichos de nuestros labios. Y no, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 18. Y yo particularmente animo a todos a que tengamos esta cita bíblica en todos los lugares donde frecuentemos, para estarla leyendo y recordando. Las palabras son semillas que producen según su especie. Proverbios 18, versículo 20, dice así: del fruto de la boca del hombre, de lo que diga el hombre, se llenará su vientre. Si hablas de escasez, ¿qué crees que va a haber? Escasez. Si hablas pobreza, ¿qué crees que va a haber? Pobreza. Si hablas enfermedad, ¿qué crees que va a haber? Enfermedad. ¿Sí? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Otra vez, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, el que tiene buen cuidado de lo que habla, comerá de sus frutos. Tenemos que estar conscientes de todo lo que hablamos. A veces podemos ver circunstancias que parece que no cambian, pero tenemos que hablar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Y debemos de proponernos hacerlo como una tarea de todos los días. Esto es algo que tenemos que ejercitar, algo que tenemos que vivir, que practicar, que sea un estilo de vida para nosotros. ¿Sí? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Alabado sea el Señor. Cristo nos redimió de todo pueblo, también de toda nación. ¿Sí? Vamos a Éxodo 23. Vamos a Éxodo 23. Recordemos que un pueblo es una
sección, por decirlo así, con pequeños habitantes. No que los habitantes sean pequeñitos, no. Es una población pequeña, ¿sí? A eso se refiere. Y una nación, pues es un conjunto de habitantes de un país regido por un solo gobierno. Eso lo vi en un diccionario. ¿Sí? Éxodo 23, versículo 30. 23, 30. ¿Sí? Hay ciertas regiones, ciertas zonas que tienen, hablando de los pecados territoriales de ciertas regiones, ¿no? Pero vamos a ver aquí. Éxodo 23, versículo 30. Dice así: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, con los moradores de la tierra de esa región. Aquí está hablando en esta parte de la historia. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hay lugares donde las personas son muy religiosas, muy idólatras, ¿sí? Y al mismo Pablo le costaba trabajo llevar el mensaje de la palabra de Dios. Otros lugares como la región de los Gadarenos, ¿no? Y así hay regiones donde hay potestades en ciertas zonas. Bueno, Cristo nos redimió de todo pueblo y de toda nación. Amén. Cristo nos redimió de todo pueblo y de toda nación. Gracias a Dios. Así que tú puedes habitar donde estás, sabiendo que donde tú estás, con tus oraciones y donde tú vives, el reino de Dios está establecido en tu casa, ¿sí? Tú habitas en donde Dios te envió y tú oras, y esa sección, esa área donde tú estás, está protegida. ¿Por qué? Porque el Señor de señores y el Rey de reyes es Señor en tu casa. Amén. Es Señor en tu casa. Alabado sea el Señor. Bien, ahora regresemos, por favor. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. A veces nos metemos también en alguna situación no muy conveniente por nuestras propias decisiones, ¿sí? Por nuestras propias decisiones. Sabemos que el pecado está incrustado en nuestra carne, el pecado está incrustado en nuestra carne, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, dice Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos esos pecados, ¿dónde están? Están incrustados en la carne. Algunas cosas de aquí, algunas situaciones se heredaron, ¿sí? Pero nosotros también, como hijos de Dios, liberados de todo esto, tenemos que vivir de una manera diferente a esta. Y dice aquí en el versículo 11, fíjate: y estos erais algunos. ¿Qué quiere decir el Señor? Aquí está diciendo el Señor que ninguno de nosotros descendió del cielo. Venimos del mundo con muchas cosas. Por eso Dios dice aquí: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados.
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Somos la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El vientre y las viandas, ¿verdad? Pero el cuerpo, hablando de nuestro cuerpo, no es para la fornicación. Aquí Dios nos está diciendo, sino para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros cuerpos fueron comprados con un precio, la sangre de Cristo. Ya no somos nuestros, somos de quien nos compró. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Es decir, porque dice, los dos serán una sola carne. Qué importante es lo que nos está guiando el Señor y lo que nos está mostrando. Cuando dos personas se unen en intimidad, se hacen una sola carne. Entonces no solamente podemos pensar la carne que heredamos de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ya la heredamos. Ahora sumémosle. Cuando nos casamos y nos unimos en intimidad con el esposo, la esposa, nos hacemos una carne con ellos, ¿sí? Entonces, los pecados de esa familia se comparten. Pero el que se une al Señor, dice en el versículo 17, un espíritu es con él. Bien, esto lo está diciendo aquí el Señor en relación con el que se une con una ramera. Pero ¿y qué pasa con el matrimonio? Vamos por favor al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero qué importante es que los jóvenes escojan muy bien con quién se van a casar. Escojan muy bien, conozcan a la familia del candidato o de la candidata. Escojan bien, conozcan a la familia, órenlo mucho, porque después, una vez que ya se casen, como dice la Escritura, no se pueden separar. Sí, pero los que ya estamos unidos en matrimonio, gracias a Dios, que los que somos ya hijos de Dios, unidos en matrimonio, Dios está con nosotros, amén. Tenemos que luchar todavía con nuestra propia carne. Sí, tenemos que someter nuestra carne, porque quiere ser satisfecha a la obediencia a Cristo Jesús. Bueno, continuemos. Dice versículo 18, 6:18 de Primera de Corintios. Huid de la fornicación. Fornicaciones, relaciones íntimas entre solteros. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios, Dios nos los dio, y que no sois vuestros. Versículo 20, dice Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son de Dios. Amén. Fuimos comprados. No somos nuestros, somos de Dios, de quien nos compró y tiene buen cuidado de nosotros. Amén. Entonces la maldad está incrustada en nuestra carne. ¿Sí? Hay alguna maldad que heredamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y esa maldad está aquí. Y hay otra que le sumamos cuando nos unimos en intimidad. Compartimos la carne y la cosa se pone muy interesante ahí. Bueno, sigamos leyendo la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a ver lo que se manifiesta con la carne. ¿Sí? Gálatas 5. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, se exhiben, lo que hay en nuestra carne se exhibe. ¿Qué son? Las obras de la carne: adulterio, fornicación, las obras de la carne; inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Todo eso está en la carne. Algunas veces, algunas cosas las heredamos y otras cosas nosotros las decidimos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Algunas de estas son inclusive pecados familiares, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Dios, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Esos deseos de la carne están crucificados con Cristo, con sus pasiones y deseos. Recuérdate que pasión es un deseo vehemente, ¿sí? Que no se puede pensar en otra cosa más que en eso. Entonces, dice aquí la Escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos que identificar todas estas situaciones y decir, sí, yo tengo esto, la verdad, y también este, y también este, y también este. Bueno, si algunos fueron heredados, bueno, ahí están reconocidos porque también pueden tener, lo tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos, y ahí está la situación. Entonces tenemos que identificar cuáles son, y ahí están. Pero no es para que los vivamos, sino para que los crucifiquemos. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Para que los crucifiquemos, nuestra carne, para que no vivamos conforme a eso, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, 1, dice así. Ay, son las buenas noticias de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado, me ha rescatado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne, dando rienda suelta a todo lo que acabamos de leer, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, la carne, está muerta a causa del pecado, mas el Espíritu, nuestro espíritu humano, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Dice aquí también, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estamos en Romanos 8:13. Ve lo que dice el Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos por favor al libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Por favor, toma estas citas bíblicas, anótalas, mira lo que dice el Señor. Porque la gracia de Dios, porque el favor de Dios, el amor de Dios. Cuando veas la palabra gracia, es sinónimo de amor, ¿sí? Misericordia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos. Aquí dice salvación a todos los hombres, nos incluye a todos. Enseñándonos que renunciar, echar fuera de nosotros a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice el Señor, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, le dice el apóstol Pablo a Tito, que era un joven. Nadie te menosprecie. Y entonces aquí dice con mucha claridad que es necesario renunciar a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios, de una manera consciente, en contra de Dios como el Creador, el sustentador, el Salvador. Es un espíritu rebelde que se opone a Dios. Esa es la impiedad. Es una actitud rebelde que se opone a estar sujeto al Señor y al conocimiento de su palabra. Esa es la impiedad. Ahora bien, a lo mejor está ahí y Dios dice en su palabra. Leamos nuevamente, ya lo entendimos mejor. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, el favor de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace excepción de personas. Enseñándonos, es algo que aprendemos,
que renunciando a la impiedad, renunciamos a la rebeldía, a no querer obedecer a Dios, ¿sí? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. Renunciar a eso, ¿sí? Porque a veces lo albergamos y tenemos que renunciar a eso, ¿sí? La impiedad también habla de soberbia y orgullo, de no quererse sujetar a la palabra de Dios. Rechaza las cosas que son santas y puras. Pero es necesario renunciar a eso, ¿sí? Porque el diablo tiene cierta injerencia ahí. El diablo es la soberbia y el orgullo. Pero si renunciamos a eso y aceptamos y reconocemos que ante la palabra que Dios nos está revelando, que sin el Señor estamos perdidos, ¿sí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 75. Vamos al Salmo 75. Hay que tomar buenas decisiones, ¿sí? Salmo 75, versículo 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. Pues ya ves cómo hay orgullo, hay soberbia en aquel insensato, impío, ¿sí? Aquel que practica la impiedad, ¿verdad? Proverbios 21:4. Vamos a ver. Proverbios 21:4. Estamos dándonos cuenta que efectivamente hay orgullo. ¿Sí? Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Proverbios 21:4. Desde el versículo 3 vamos a leer, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 10:28. Dios nos está hablando. Dice así, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios 10:28 y vamos a leer al 30. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Dios lo dice, ¿sí? Sin embargo, Dios vino a salvar a todos. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Romanos 5:6. Dios vino a salvar a todos. También nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Dios nos dio un libre albedrío. Romanos 5:6 dice así. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Cristo Jesús murió por el pecador. Él no vino a condenar, Él vino a salvar, a rescatar, ¿sí? Él vino a salvar, Él vino a rescatar lo que se ha perdido, porque Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Alabado sea el Señor por su gran amor y misericordia con que Dios nos ha amado. Dios nos llama a arrepentimiento y a renunciar a cualquier cosa familiar que esté ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario, porque si tú no lo echas, es como si se metiera a tu casa una serpiente y la ves pasar por ahí
O está en tu casa un alacrán y dices, ay, ese alacrán es de la familia. Ahí está. Nada más no le hagas caso, pásale de lado. Ahí hay una víbora. Bueno, ha estado con la familia toda la vida. Nada más no le hagas caso. ¿Tú vivirías con eso? ¿No? Pues espiritualmente así es. Es necesario renunciar a todo eso y que todo eso salga de tu casa. Lo tienes que echar fuera. ¿Sí? Lo tienes que echar fuera. Pero tú eres quien lo tiene que decidir. Segunda de Corintios 4:2. Vamos allá. Rápidamente, Segunda de Corintios 4:2. Aquí hay otra cita. Dice así. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Si hay alguna serpiente por ahí en tu familia espiritual, no, digo, si hay alguna serpiente espiritual, ¿no? ¿Sí? O un alacrán espiritual que anda por ahí familiar, ¿sabes qué? Échalo fuera. Dice aquí, Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Estamos hablando puras citas bíblicas. Sino, lo vamos a leer nuevamente. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuestra conciencia humana dice, sí, hay algo que está ahí y tenemos que renunciar a eso y echarlo fuera y reprenderlo y platicarlo en la familia, reconocer que hay algo raro ahí y hablarlo, porque las cosas que se ocultan, ¿sabes qué? Ahí se mueve el adversario. Saber la verdad nos hace libres y caminar a la luz de la palabra. Mira lo que dice en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si toda la palabra de Dios todavía sigue encubierta para nosotros, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay algunos que dicen, no, yo no creo que esto sea así. Ah, pues tienes una venda, pero ahí está en la palabra de Dios. Para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, identificar cuáles son las situaciones, si es que hay algunas, que sí debe haber. O es una cosa o es otra. Identificarlas, anotarlas en un papelito y decir, bueno, Padre, conforme a las citas bíblicas que nos has dado, yo decido. Te unes con tus hermanos cristianos en casa, si hay algunos cristianos, con tu esposo, si hay algo que está ahí. Y renunciamos en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos al oculto y vergonzoso, renunciamos a esa impiedad que ha estado ahí, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, porque decidimos caminar y vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y no satisfacer las obras de la carne. ¿Sí? Porque el que vive según la carne, dice la palabra, morirá. Y la verdad de las cosas que nadie quiere tener instalado al adversario en la casa. ¿Para qué? Se puede quedar afuera, que anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Pero en nuestra casa, que es donde hemos declarado y dicho, Señor, esta es tu casa
y establece tu reino aquí también, Señor, y toda obra de las tinieblas la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y sabes una cosa, vas a tener una vida más victoriosa, en paz, ¿sí? En paz, viviendo la vida que Cristo nos llama a vivir, la vida en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió con su sangre preciosa. Entonces es necesario saber lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace libres y tenemos que estar conscientes de lo que Él nos revela y recibirlo con mansedumbre en nuestros corazones y vivir la palabra de Dios. Las cosas viejas ya se quedaron atrás. No te dejes engañar por el adversario. Él viene a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Amén. Alabado sea el Señor. Y ahí en tu casa, si quieres, cierra los ojos y oremos todos juntos. Y repite conmigo, o con tus propias palabras, y repite conmigo: Padre Celestial, yo reconozco, Señor, algunas cosas de las que tú has mencionado en mi vida y en nuestra familia. Y de todo eso, Señor, tú las puedes ir mencionando. De todo eso, Señor, renunciamos a esa impiedad, a esos demonios familiares que se establecieron en nuestra familia. Los echamos fuera, los reprendemos en el nombre de Jesús. Renunciamos a esa impiedad, al oculto y vergonzoso. Y hablamos las cosas, Señor, llamando cada cosa por su nombre, delante de ti, Señor, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de toda la familia, Señor. Y deseamos, Señor, que tu reino se establezca en nuestras vidas, porque deseamos, Señor, vivir, Señor, tu palabra, comprobando tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor, en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendecida noche, amados hermanos, que Dios los siga bendiciendo y Dios nos siga revelando a todos los misterios de su reino. Amén. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. El pastor siempre está al pendiente de ustedes, están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo para todos. Muy, muy buenas noches a todos.